El día de hoy aprenderemos acerca de los relatos históricos. ¿Qué es un relato histórico? Un relato histórico es la narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado, presenta una secuencia cronológica y está compuesto por tres partes. Por el inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio se presenta de manera general de qué se trata y qué periodos abarca. En el desarrollo se explican y se vinculan los sucesos. En el desenlace se concluye el relato temporalmente, ya que estos sucesos dan origen a otro. ¿Para qué sirve el relato histórico? Los relatos históricos sirven para describir sucesos importantes que han ocurrido a lo largo de la historia y cuya función principal es la de preservar, registrar y narrar dicha información. Por ejemplo, en la historia de nuestro país, que es México, puedes encontrar relatos históricos acerca de la independencia de México, la Revolución Mexicana, la defensa del castillo de Chapultepec, la batalla de Puebla, entre otros. Todo acontecimiento histórico tiene causas y consecuencias. Entendamos que una causa es el motivo u origen por el cual sucede algo y la consecuencia es el resultado de ese suceso o de esa causa. Por ejemplo, en causas, en el imperio de Iturbide no había recursos para pagar tropas ni sueldos para los empleados públicos. Entonces, como consecuencia, la delincuencia azotaba a la población y no había un sistema de administración de justicia que le permitiera actuar. Como les comentaba anteriormente, hay diversos temas de relatos históricos, los cuales deben explicar detalladamente las causas y consecuencias de los hechos. También es importante que en la elaboración de los relatos históricos se haga uso de adverbios y nexos. Un adverbio es una palabra que no se modifica por número ni por género y que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Los más comunes que vas a encontrar en los relatos históricos son los adverbios de tiempo y los adverbios de lugar. Por ejemplo, en los adverbios de tiempo vas a encontrar hoy, ayer, primero, mañana, ahora, después, tarde, temprano, entonces, antes, luego, entre otros. En los adverbios de lugar puedes encontrar aquí, allá, ahí, acá, cerca, lejos, dentro, fuera, México, entre otros. Los adverbios nos ayudan a complementar las ideas de nuestro relato y a identificar el momento en el que se realizaron los sucesos y en qué lugares. También se pueden ocupar nexos temporales, los cuales son frases que no son adverbios, pero funcionan como conectores para enlazar ideas y fechas o periodos. Dan una idea del orden y tiempo en el que ocurrieron los hechos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando, después que, mientras que, siempre que, tan pronto que, antes que, al mismo tiempo que. Estos nexos nos brindan una idea del orden y tiempo en que ocurrieron los hechos, además de que nos permite enlazar oraciones y darle coherencia al texto, ya que en muchas ocasiones observamos textos de nuestros alumnos en el que repiten en varias ocasiones la misma palabra o el mismo nexo o el mismo adverbio. Y aquí, por ejemplo, pueden ocupar cualquiera de estos para que no hagan repeticiones de nada más estar utilizando, por ejemplo, el nexo de cuándo, ¿verdad? Pueden ocupar diversos adverbios y diversos nexos temporales. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los relatos históricos que aparecen en tu libro de quinto grado de español. Si se dan cuenta, yo aquí subrayé adverbios de lugar, por ejemplo, Guadalajara, Puebla, Durango, Oaxaca, al igual que en este siguiente ejemplo. También subrayé los adverbios de tiempo y de lugar que encontramos. Puedes ir a tu libro de quinto grado de español y de esta manera puedes ir subrayando los adverbios y los nexos que tú encuentres. Es muy importante que para la elaboración de tu relato histórico hagas uso de la coma, ya que cuando en un texto se utilizan conectores que indiquen consecuencia, suele colocarse una coma después del conector
para destacar la relación causa-consecuencia entre las oraciones. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos quería extender su territorio, por lo cual, este es el conector, y seguido del conector va la coma, propuso al gobierno de México que, ¿verdad? Entonces, esta es la consecuencia. Entonces, todo lo anterior del conector es la causa y de ahí lo ponemos una coma y seguidamente vas a escribir la consecuencia. Observemos el siguiente ejemplo. El gobierno mexicano rechazó las propuestas. Por consiguiente, este es el conector. Por consiguiente, coma, el presidente estadounidense ordenó que se consiguiera la fuerza más territorio. Es decir, antes del conector está escrita la causa, luego viene el conector y ponemos la coma y seguidamente la consecuencia. A modo de resumen, te comento que debes de tomar en cuenta las siguientes características para realizar tu relato histórico. Tu relato debe de tener claridad, es decir, que la información debe estar entendida. Además, debe estar estructurado en orden cronológico. Esto quiere decir que la información debe estar estructurada de acuerdo a cómo fue sucediendo en el tiempo. Además, debe tener veracidad, que la información presentada debe ser verídica, es decir, todos los datos y hechos que presentes deben de ser verdaderos. Los verbos deben de estar escritos en pasado. Esto tú ya lo conoces, debes de utilizar los verbos en pretérito. Además, debes de escribir y explicar detalladamente las causas y consecuencias. Debes de hacer uso de adverbios y nexos temporales, así como el uso de la coma para destacar la relación causa-consecuencia entre las oraciones.